Una anciana que lucha por sobrevivir con su pequeña pensión escucha los débiles llantos de un bebé abandonado en una noche helada. Con manos temblorosas, recoge al niño indefenso sin saber que este acto de bondad cambiará su vida para siempre. Lo cría con amor a pesar de no tener nada. 20 años después, un coche de lujo se detiene en su pequeña casa. La puerta golpea. Su corazón late fuerte cuando la abre. Ve a un hombre de traje y lo que dice la deja sin palabras. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora, comencemos. El amargo viento del invierno aullaba por las calles vacías mientras una anciana envolvía su chal andrajoso con más fuerza alrededor de su frágil cuerpo. Su pequeña casa apenas en pie crujía bajo el peso del tiempo, pero había aprendido a vivir con poco. La vida nunca había sido amable con ella, pero hacía tiempo que había dejado de esperar amabilidad mientras se arrastraba hacia su puerta después de un largo día de recolectar artículos desechados para vender. Un leve sonido la hizo detenerse al principio. Pensó que era el viento, pero luego lo escuchó de nuevo. Un suave llanto desesperado. Su corazón latía con fuerza. Se giró. Hacia el callejón al lado de su casa sus viejas piernas temblaban mientras daba un paso adelante. Allí tendido sobre una pila de periódicos rotos estaba un pequeño bebé envuelto en una manta delgada, su cara roja de frío, jadeó sus manos cubriéndose la boca. Quien podría haber dejado a un niño afuera en la noche helada? Su mente corría mientras miraba a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Los llantos del bebé se debilitaban, su pequeño puño apenas se movía. Sin pensar se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas, y levantó suavemente al niño en sus brazos. Era tan pequeño, tan frágil, su piel como hielo. Lo presionó contra su pecho tratando de calentarlo con el poco calor corporal que tenía. Las lágrimas llenaron sus ojos. No tenía nada, apenas suficiente comida para sobrevivir, pero ¿podría dejar que este niño muriera? Número había pasado toda su vida siendo ignorada por el mundo, pero ella no haría lo mismo con este bebé indefenso. Con pasos lentos y cuidadosos, lo llevó adentro. El interior de su casa estaba apenas más cálido que afuera. Se apresuró a la pequeña estufa encendiendo un fuego. Con manos temblorosas sosteniendo al bebé cerca, agarró la última de sus mantas, envolviéndolas alrededor de él. Sus llantos suavizaron su pequeño cuerpo, relajándose mientras el calor lo rodeaba. Ella lo mecía suavemente. Su corazón le dolía al pensar en lo que había pasado, quién lo había abandonado, porque no tenía respuestas, solo la pequeña vida en sus brazos. Ahora dependía de ella para sobrevivir. Mientras la noche pasaba, ella lo alimentaba con gotas de leche tibia que había guardado para sí misma. Ignorando su propia hambre, lo observó dormir. Su pequeño pecho subía y bajaba, una expresión pacífica en su rostro. Sintió que algo se agitaba dentro de ella. Un amor protector feroz que no había conocido en años. Susurró suavemente, su voz se quebró. Ahora estás a salvo, mi hijo. Llegó la mañana y con ella una nueva realidad. Ella había tomado su decisión. Lo criaría sin importar lo que costara. No tenía nada, pero le daría todo. No sabía que este acto de bondad pondría en marcha un destino más allá de su imaginación. No sabía que años después, este niño regresaría no como un bebé indefenso, sino como un hombre que cambiaría su vida para siempre. Los días se convirtieron en semanas y la anciana se encontró adaptándose a una nueva vida, una que nunca había esperado. El bebé al que había llamado Samuel se convirtió en el centro de su mundo. Pasaba sus días buscando comida, trabajando en pequeños trabajos cuando podía y asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba no era fácil. Alguna noche Matt se fue a la cama con hambre solo para asegurarse de que tuviera suficiente para comer. Su frágil cuerpo se debilitó pero su corazón se fortaleció. Los vecinos la cuestionaron, algunos incluso la ridiculizaron por acoger a un niño cuando apenas podía cuidar de sí misma. Le dijeron que era una tontería que lo llevara a un orfanato, pero no pudo, ya había perdido demasiado en la vida. Una vez había sido madre hace mucho tiempo, pero el destino había sido cruel. La idea de entregar a Samuel era insoportable. El invierno se convirtió en primavera y Samuel se hizo más fuerte. Sus pequeñas manos agarraron sus dedos, sus brillantes ojos llenos de curiosidad. Ella le habló suavemente contándole historias, cantando canciones de cuna de su pasado. Ella le enseñó a sonreír, a reír y a cambio él le dio una razón para seguir adelante. A medida que pasaban los años el vínculo entre ellos se profundizó. Samuel era un niño brillante, ansioso por aprender. Aunque tenía poco que ofrecer, encontró formas de enseñarle. Le mostró cómo leer usando periódicos viejos, cómo contar con pequeñas
Piedra se la absorbió todo, su mente aguda, su corazón amable, el dinero siempre era escaso. Hubo días en que se preguntó cómo sobrevivirían, pero Samuel nunca se quejó, creció entendiendo las dificultades, pero nunca perdió el ánimo. La ayudó como pudo, a buscar agua, a hacer pequeños recados a pesar de las dificultades. Nunca la dejó sentirse sola. Cuando enfermó un invierno, se sentó a su lado y se negó a irse. Le tomó la mano, le susurró palabras de consuelo y le hizo prometer que nunca lo dejaría. «Me salvaste», dijo una noche, sus pequeñas manos agarrando las de ella. «Un día cuidaré de ti también». Sonrió, cepillándole el pelo hacia atrás. «Ya lo haces». Pasaron los años y Samuel se convirtió en un joven. Trabajó incansablemente, estudió siempre que pudo. Quería una vida mejor, no solo para él, sino para la mujer que lo había salvado. Aprovechó cada oportunidad que se le presentó, trabajando en trabajos ocasionales, aprendiendo habilidades donde pudiera. Un día tomó una decisión. Había oído hablar de oportunidades en la ciudad, lugares donde personas como él podían trabajar y estudiar. Significaba dejar algo que ninguno de los dos quería, pero sabía que tenía que hacerlo. Las lágrimas llenaron sus ojos el día que le dijo que quería tenerlo cerca, pero ella sabía que no podía retenerlo. Le había dado la vida y ahora necesitaba encontrar su propio camino. «Volveré», prometió. «Te haré sentir orgullosa». Ella sostuvo su rostro entre sus manos, su corazón doliendo. «Ya lo tienes», y con eso Samuel se fue entrando en un mundo que ninguno de los dos había imaginado. Ella lo vio irse rezando para que el destino fuera más amable con él de lo que había sido con ella. Lo que no sabía era que su viaje apenas comenzaba. Lo que no sabía era que años después él regresaría de una manera que nunca podría haber esperado. La pequeña casa se sentía más vacía sin Samuel. La anciana había pasado años escuchando su risa, sintiendo su presencia, sabiendo que no importaba lo difícil que se pusiera la vida, ellos se tenían el uno al otro, pero ahora él se había ido y el silencio era insoportable. Se dijo a sí misma que él regresaría, él lo había prometido, pero con cada estación que pasaba la duda se arrastraba. Ella continuó sus días como siempre lo había hecho, despertando temprano, barriendo el pequeño espacio que llamaba hogar y haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar, pero era más difícil ahora su cuerpo y más. La edad la habían alcanzado y sin la ayuda de Samuel incluso las tareas más simples drenaban su fuerza. Los vecinos la atacaban, algunos incluso se burlaban de ella, decían que había sido una tontería desperdiciar años criando al hijo de otra persona. «Él te ha olvidado», susurraban. «Él ha seguido adelante». Ella los ignoraba, pero por la noche cuando ella yacía despierta mirando al techo las palabras resonaban en su mente. Nunca dejaba de esperar, cada mañana miraba hacia el camino esperando ver su rostro familiar, cada noche susurraba una oración pidiendo por su seguridad, pero los años pasaron y ninguna carta llegó, ningún mensaje, ninguna señal de que recordara a la mujer que una vez lo había salvado. Un invierno su salud empeoró, ya no podía trabajar y sin un ingreso el hambre se convirtió en una lucha diaria. Sobrevivía con la amabilidad de unos pocos vecinos de buen corazón que le traían sobras de comida, pero sabía que se estaba quedando sin tiempo. Una noche, mientras estaba sentada afuera de su casa envuelta en un chal andrajoso, vio a un grupo de jóvenes pasando caminando. Se reían vestidos con ropa fina, sus rostros brillaban de éxito. Por un momento imaginó a Samuel entre ellos. ¿Se vería así ahora? ¿Todavía la reconocería? Ella apretando el chal más fuerte. Tal vez tenían razón. Susurró para sí misma, tal vez fui tonta al creer que regresaría. Los días se desvanecieron en semanas y su fuerza se desvaneció hasta que una noche llamaron a su puerta, un golpe firme y seguro que envió un escalofrío por su columna vertebral. Nadie llamó nunca. Con temblor se levantó con las manos y abrió la puerta. Frente a ella se encontraba un hombre vestido con un traje caro. Su presencia irradiaba autoridad y confianza. Su rostro era familiar pero diferente, mayor, refinado, pero con los mismos ojos cálidos que una vez conoció. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Extendió su dedo sacudiendo a Samuel. Una sonrisa se extendió por su rostro y en ese momento supo que había regresado. Pero el niño que había criado ya no era solo un niño. El niño que había salvado ahora era un hombre de poder, riqueza y éxito inimaginable. Y había regresado por ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando dio un paso tembloroso hacia adelante, apenas creyendo lo que estaba viendo. Samuel, el niño que una vez había acunado en sus brazos, el niño por el que había dado todo, estaba frente a ella como un hombre adulto. Era más alto, más fuerte. Vestía la ropa más fina que jamás había visto. Tenía la postura de alguien importante.
alguien respetado. Pero sus ojos tenían la misma calidez que había conocido hace todos esos años. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus frágiles manos temblaron cuando lo alcanzó, temerosa de que si lo tocaba, desaparecería como un sueño. Pero Samuel dio un paso adelante, tomando suavemente sus manos entre las suyas, su toque cálido, firme. «Soy yo». Susurró, su voz cargada de emoción, vuelto un sollozo escapó de sus labios mientras agarraba sus manos como si tuviera miedo de soltarlo. Dijeron que nunca volvería. Su voz era apenas un susurro. Dijeron que me habías olvidado. Samuel negó con la cabeza, apretando la mandíbula. Nunca te olvidé, nunca podría olvidarte. Miró a su alrededor, sus ojos se oscurecieron al observar la pequeña casa en ruinas, los muebles desgastados, las delgadas mantas en su cama. La vista le dolió el corazón. Deberías haber estado viviendo con comodidad, dijo en voz baja casi para sí mismo. No deberías haber sufrido así. Ella le dio una débil sonrisa. La vida no siempre es amable. Mi hija exhaló bruscamente, sus dedos apretándose alrededor de los de ella. Ya no todo está a punto de cambiar. Ella lo miró confundida, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se giró hacia el gran coche negro aparcado cerca de su casa. La puerta se abrió y dos hombres salieron, cada uno con grandes maletas. Samuel la guió adentro hizo un gesto a los hombres para que dejaran las maletas. Con un solo asentimiento los pestillos se abrieron revelando fajos de billetes nuevos, más dinero del que había visto en toda su vida. Respiración entrecortada. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas audible. Samuel se arrodilló ante ella tomando sus manos una vez más. «Esto es tuyo», dijo suavemente, «por todo lo que hiciste por mí, por salvarme cuando a nadie más le importaba darme amor, cuando no tenía nada. Te debo mi vida, y ahora me aseguraré de que nunca más tengas que preocuparte por nada». Las lágrimas corren por su rostro arrugado mientras negaba con la cabeza. «No te salvé para esto, Samuel, lo hice porque era lo correcto», lo se susurró, «y es por eso que te mereces esto». Aún más se quedó mirando el dinero abrumada. Era demasiado irreal. ¿Cómo podía el niño que había salvado estar ahora frente a ella dándole un futuro con el que nunca se había atrevido a soñar? Samuel sonrió entre sus propias lágrimas. «Esto es solo el comienzo». Sus manos temblaron mientras extendía la mano tocando los billetes crujientes como si esperara que desaparecieran. El peso de todo eso la presionó, una abrumadora mezcla de emociones inundando su frágil corazón. Nunca en sus sueños más salvajes había imaginado este momento. Había salvado a un niño abandonado de amor puro, nunca esperando nada a cambio, y ahora ese mismo niño estaba frente a ella, un hombre de inmenso éxito dándole una vida que nunca pensó posible. Las lágrimas llenaron sus ojos cansados mientras miraba a Samuel. «No sé si puedo aceptar esto», susurró. «Es demasiado». Samuel negó con la cabeza, su expresión firme pero llena de ternura. «Me diste todo, cualquier cosa, cuando no tenía nada», dijo en voz baja. «Me acogiste, me alimentaste cuando apenas tenías comida para ti, me amaste cuando nadie más lo hizo. Sacrificaste tu propia comodidad por mí». Hizo un gesto hacia el dinero. «Esto no es un regalo, es lo que siempre has merecido». Tragó saliva, todavía incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. La pequeña casa en la que había vivido durante años de repente se sintió aún más pequeña, sus paredes desmoronadas y el techo con goteras, un doloroso recordatorio de todas las luchas que había soportado. Había aceptado las dificultades como su destino, nunca creyendo que escaparía de ella. Samuel tomó suavemente sus manos entre las suyas. «Ven conmigo», dijo, «tengo algo que mostrarte». Confundida pero confiando completamente en él, ella permitió que la ayudara a levantarse. La llevó afuera donde el elegante auto negro la esperaba. En el momento en que entró se sintió fuera de lugar, el lujo demasiado extraño para alguien como ella. Pero Samuel simplemente sonrió, tranquilizándola sin palabras. El viaje se sintió surrealista. Miró por la ventana mientras dejaban atrás las calles rotas por las que había caminado toda su vida. Pronto entraron en un vecindario como ninguno que hubiera visto, grandes casas, exuberantes jardines verdes, un mundo tan alejado de su propia realidad que apenas podía comprenderlo. El auto disminuyó la velocidad hasta detenerse frente a una casa impresionante. Sus columnas blancas y sus extensos jardines parecían sacados de un sueño. Se quedó sin aliento cuando se giró hacia Samuel, la incredulidad escrita en todo su rostro. «¿Por qué estamos aquí?». La sonrisa de Samuel creció. «Este es tu nuevo hogar». Su corazón latía con fuerza. «No, nunca podría». «Tú puedes», la interrumpió suavemente, «y lo harás». La puerta se abrió y mientras la ayudaba a salir, la realidad de todo se derrumbó sobre ella. Esto era real. La casa, el dinero, la vida con la que nunca se había atrevido a soñar, todo era real. Samuel la rodeó con un brazo, su voz cargada de emoción. «Me salvaste cuando no tenía a nadie. Ahora es mi turno de cuidarte».
Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba la casa, al niño que una vez había sido abandonado, pero que ahora había regresado como un hombre decidido a cambiar su vida. Había pasado años creyendo que la amabilidad era su propia recompensa, sin esperar nada a cambio, pero parada allí frente a la casa que Samuel le había dado, se dio cuenta de algo profundo. A veces, el amor que damos al mundo regresa a nosotros de maneras que nunca imaginamos. Se quedó congelada mirando la casa frente a ella. Era hermosa más allá de las palabras. El tipo de hogar que solo había visto en revistas o en televisión. La mera idea de entrar se sentía irreal. Toda su vida la había pasado en pequeños apartamentos en ruinas donde cada invierno era una batalla contra el frío y cada verano traía un calor insoportable. Y ahora esto era suyo. Sus manos temblaban a sus costados. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Samuel se acercó, su presencia cálida y tranquilizadora. Entra, lo instó suavemente, quiero que lo veas todo. Sus pies se sentían pesados, como si su cuerpo se negara a creer que pertenecía a un lugar como este. Pero confiaba en él, había confiado en él cuando era un bebé indefenso, cuando era un niño pequeño con ojos muy esperanzados y ahora, como un hombre adulto que había regresado para cambiar su vida, lentamente. Colocó su mano en la de él permitiéndole para guiarla por el sendero de piedra. La puerta principal se abrió revelando un espacio que la dejó sin aliento. El techo se extendía a altos y elegantes candelabros proyectando un brillo dorado, muebles de felpa, alfombras suaves y delicadas pinturas llenaban la casa de calidez, pero lo que más le llamó la atención fue una simple mecedora de madera colocada cerca de una gran chimenea. Sus ojos se abrieron. ¿Que se parece a la que solía tener? Susurró, recuerdos inundando la silla que había tenido durante décadas. Finalmente se había roto hace años, pero había pasado incontables noches meciendo a Samuel en ella, tarareando una canción de cuna. Para él cuando era solo un bebé. Samuel sonrió. No es igual, es el mismo. Su respiración se entrecortó mientras se giraba hacia él con incredulidad. Lo hice restaurar, él explicó. Recuerdo cuánto significó para ti, cuánto significó para nosotros. Abrumada extendió la mano y tocó el apoyabrazos sintiendo la suave madera bajo las yemas de sus dedos. Era como si la hubieran transportado al pasado, de regreso a las noches, cuando había sostenido a un pequeño niño abandonado cerca de su pecho sin saber nunca que un día él sería quien la sostendría. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo miraba. ¿Recordaste? La voz de Samuel estaba cargada de emoción. ¿Cómo pude olvidarlo? Se hundió en la silla, su cuerpo temblaba mientras el peso de todo se asentaba sobre ella. Nunca hice nada de eso esperando esto, murmuró. Solo no podía dejarte sufrir. Samuel se arrodilló ante ella tomando sus frágiles manos en las suyas. Y es por eso que te mereces esto más que nadie. Podía verlo en sus ojos, la profunda gratitud, el amor, la devoción inquebrantable. Ya no era él bebé indefenso que había encontrado ni el niño perdido que buscaba un lugar al que pertenecer. Era un hombre ahora fuerte y exitoso, pero aún cargaba el corazón del niño que una vez había acunado en sus brazos. No sé cómo agradecerte, susurró. Ya lo hiciste, dijo suavemente. Me diste una vida, me diste amor. Esto es solo yo devolviendo una fracción de lo que me diste. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla mientras miraba alrededor de la casa, su hogar, la calidez, el amor, la seguridad que había pasado toda su vida sacrificando por los demás. Ahora finalmente era suya para abrazar. Por primera vez en años se sintió realmente segura, realmente cuidada, y mientras estaba sentada allí meciéndose suavemente en la silla que una vez los había llevado a ambos a través de las noches más oscuras, ella se dio cuenta de algo. El amor en su forma más pura tenía una forma de cerrar el círculo.